Muchas gracias por la introducción. No sé si veis mi pantalla. Está perfecto. Sí, vale. ¿Veis la pantalla correcta? No sé, ¿la veis en versión grande, la presentación? No, se ve en... Vale, un momento. Voy a volver a compartir. A ver. Vale. A ver. Un momento. No puedo compartir. Que tengo dos pantallas. Disculpad. Que lo consigo, de verdad. ¿Ya lo veis en grande o no? Sí, si lo maximizas ya se ve bien. Sí. Pero si lo maximizo no me va a dejar compartir lo que yo quiero, chicos. No, pero compártelo como antes, estaba Ya. bien. Ahora, ¿no? Vale, genial. Pues empiezo. Bueno, Perfecto. mi presentación es sobre la arqueología y el campo magnético de la Tierra, que, bueno, a lo mejor en un principio parece que no tienen mucho que ver una cosa con la otra, pero a lo largo de la presentación os voy a demostrar que es bastante importante la relación entre ambos. Y es una relación con futuro, puesto que, bueno, ya veréis, pero es una relación bilateral en la que vosotros primero en el ámbito de la arqueología nos ayudáis con la aportación de nuevos datos para conocer el campo magnético de la Tierra en el pasado, y cuando ya nosotros tengamos información suficiente, os podremos ayudar a, por ejemplo, hacer dataciones que se llaman dataciones arqueomagnéticas. Entonces, voy a empezar hablando un poco más sobre el campo magnético de la Tierra. El campo magnético terrestre se origina en el núcleo de nuestro planeta. El núcleo está dividido en una parte sólida, que se llama núcleo interno, y en una parte líquida que lo rodea. La parte líquida está compuesta por hierro y níquel en movimiento. Cuando materiales como el hierro y el níquel se mueven, generan corrientes eléctricas, y debido a la diferencia de temperatura entre el núcleo interno y el externo, se generan una serie de corrientes que se pueden visualizar como en la figura de la derecha. Estas corrientes de convección ayudan a que este movimiento de las partículas generen el campo magnético de la Tierra que vemos nosotros en la actualidad. ¿Y por qué el campo magnético es importante? Bueno, el campo magnético es un escudo protector, preserva nuestra atmósfera y es imprescindible para la vida. El campo magnético se vería así si no pasase nada, si estuviera la Tierra completamente aislada. Veis que sale por el sur, se mete por el norte, son las líneas de campo magnético. ¿Qué pasa? Que estamos en un entorno planetario en el que ocurren cosas. ¿Y qué ocurre? Que el Sol emite una serie de partículas de alta energía conocidas como viento solar. Si no tuviéramos este campo magnético terrestre, estas partículas de alta energía, que como veis en la imagen son paradas o frenadas por la acción del campo magnético terrestre, penetrarían en nuestra atmósfera y, bueno, pues generarían ciertos problemas en satélites, etc. El campo magnético terrestre tiene bastante repercusión mediática, a veces bastante apocalíptica y otras veces no tanto. Aquí, por ejemplo, podéis ver algunas noticias de que el campo magnético terrestre está disminuyendo en los últimos 160 años, que parece que se va a invertir, etc. A veces son demasiado catastrofistas, y aquí os voy a dar una imagen de que en realidad no son las catástrofes que dicen no son tan catastróficas. Vamos a ver un poco primero cómo se estudia y luego qué aplicaciones tiene. Empezamos por cómo se estudia. Os voy a contar un poquito de historia, ¿vale? El principal uso del campo magnético terrestre siempre ha sido la orientación. Desde, bueno, lo básico es la brújula moderna, ¿no? Que conocéis todos, te marca el norte, etc. Pero había protobrújulas ya en China en 1088 después de Cristo. Aquí os muestro un ejemplo. Era una cuchara de un material que se imantaba y se alineaba en la dirección norte-sur. Incluso en la cultura olmeca se han encontrado registros del uso de estos materiales, que por ejemplo la magnetita es uno de estos materiales magnéticos con los que se pueden construir brújulas, en el que se usaba para orientarse fundamentalmente. ¿Y por qué se orienta la brújula? Bueno, pues al principio se creía que eran por cosas como que como la brújula siempre orienta hacia el norte, se preguntaban qué podía haber en el norte, y en el norte ¿qué había? Pues la estrella polar,
Y también se preguntaban si no habría en los polos montañas de magnetita, de este material magnético que orientase la brújula hacia allí. Entonces, bueno, era otra época, entonces se avanzó un poquillo y en 1600 Gilbert, en el de Magnete, propuso que la Tierra era como un gran imán, puesto que las brújulas alrededor de un imán esférico se orientan como en la Tierra. Aquí tenéis, por ejemplo, lo que sería un imán esférico y la orientación de las brújulinas, ¿vale? Entonces, la Tierra funciona, las observaciones que se hacen en la Tierra se ve esto, que lo podéis ver aquí, algunas características. Esta es la figura de antes. Como veis, la Tierra funciona más o menos igual, con las líneas de campo que salen del sur y se meten por el norte. Entonces, algunas de las características más importantes del campo magnético terrestre actual es, por ejemplo, que el polo norte magnético es distinto al polo norte geográfico. Es decir, la brújula nos apunta hacia el norte magnético, no al norte geográfico. Hay que hacer una corrección para que nos lleve al polo norte geográfico. Y en la actualidad, el polo norte magnético, digamos que estamos invertidos, ¿vale? El polo norte magnético lo llamamos al que está en el hemisferio norte, pero en realidad es el que está en el hemisferio sur, ¿vale? La intensidad del campo magnético terrestre es muy pequeña, en comparación, por ejemplo, con un imán de nevera de los que tenemos todos en casa. Se diferencia en 3 órdenes de magnitud, mientras que el momento magnético del campo, cuán potente es el campo magnético terrestre, se diferencia en 25 órdenes de magnitud con respecto a un imán de nevera. Es decir, que aunque, por ejemplo, en esta imagen vais a ver una brújula y vais a ver en el vídeo que le acercan ahora mismo apunta al norte y si le acercan un imán se desvía, ¿vale? Esto es evidente porque, bueno, porque lo hemos experimentado, pero es porque la intensidad del campo magnético terrestre es muy pequeña, así que si le acercas algo que tiene una intensidad mayor, se ve afectada. Pero como el momento magnético es tan grande, lo que hace es que abarca mucha distancia. Por eso nos protege, por ejemplo, del viento solar, como hemos visto antes. ¿Cómo estudiamos el campo magnético terrestre en la práctica? Esto es muy importante que lo tengáis claro porque luego en la siguiente presentación mi compañera Miriam Gómez Pacaro os va a explicar cómo hacemos la datación arqueomagnética más en profundidad y esta es la base de todo. Entonces, tenemos nuestro campo magnético aquí, norte-sur, líneas de campo que entran y salen. Y entonces, ¿cuáles son nuestras mediciones? Pues son la declinación, la inclinación y la intensidad. Si estamos en un punto en la Tierra, por ejemplo aquí, podemos medir el campo magnético que tenemos en este punto concreto. ¿Y cómo se mide? Bueno, el campo magnético es un vector, ¿vale? Así que está formado por 3 componentes. Entonces, digamos, la componente norte, la componente este y la componente que va al centro de la Tierra. Entonces, ¿qué son la declinación, la inclinación y la intensidad? Bueno, la declinación sería, si tú tienes este vector, ¿vale?, de campo magnético, si lo proyectas en la horizontal, ¿vale?, en la dirección norte-este, lo proyectas, pues el ángulo que forma tu dirección norte, que sería norte geográfico, con el verdadero vector de campo magnético sería la declinación. La inclinación sería este ángulo de aquí, el que forma la proyección horizontal con el vector que estás midiendo. Y luego tendrías la intensidad, que es el módulo de este vector, cómo de grande es este vector, ¿vale? ¿Y cómo medimos este campo magnético terrestre? Bueno, pues hay medidas directas en los últimos 400 años que son dadas por datos satelitares, por ejemplo, la constelación de satélites SWARM de la Agencia Espacial Europea, o también con los datos de observatorios magnéticos, ¿vale?, que están en tierra. Bueno, también tenemos datos de navegantes que son los más antiguos, de cuando iban por las rutas marítimas y tomaban datos sobre todo de declinación e inclinación. Y luego tenemos medidas indirectas que nos ayudan a saber cómo era el campo magnético terrestre en el pasado. Y esas medidas indirectas se obtienen a partir de lo que se conoce como remanencia magnética natural. Hay algunos materiales que son capaces de almacenar la información del campo magnético que existía en el momento en el que se formaron. Y este es el caso, por ejemplo, de estructuras arqueológicas como hornos, hogares, estructuras que han sido calentadas a altas temperaturas y luego se han enfriado. También este proceso ocurre, por ejemplo, en lavas volcánicas, donde también se pueden hacer estudios de cómo era el campo magnético terrestre en el momento en que la lava se enfrió, y en sedimentos, que eso nos da información de cómo era el campo magnético terrestre en el pasado más pasado, ¿vale?
Es otro tipo de mecanismo, pero bueno, tampoco voy a entrar en detalle. A nosotros lo que nos va a interesar es lo que denominamos arqueomagnetismo, es decir, el estudio del campo magnético terrestre en el pasado basado en datos provenientes de yacimientos arqueológicos. Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros? Estructuras calentadas a altas temperaturas porque adquieren lo que se llama la termorremanencia. Que básicamente, aquí os muestro 3 ejemplos, por ejemplo, de muestreos arqueomagnéticos, aunque Miriam nos va a contar más en detalle cómo se hacen. Esto sería un horno, estos son escayolas que ponemos nosotros para luego hacer nuestras medidas de campo magnético, bueno, de declinación, de dónde está el norte, etcétera, para luego corregir. Pero bueno, básicamente tomamos este tipo de muestras en el horno y luego en el laboratorio podemos extraer la declinación, inclinación e intensidad del campo magnético terrestre en el momento en el que se usó el horno por última vez. Estos son fumieres y esto es un hogar, ¿vale? Bastante grande. Entonces, lo que hacemos nosotros con el arqueomagnetismo es conseguir datos. Y las ventajas que tenemos es que son datos de calidad que permiten obtener la paleointensidad. Es decir, no solamente obtenemos información direccional de declinación e inclinación, sino también un valor de intensidad absoluta, ¿vale? Con sedimentos esto no se puede hacer, por ejemplo. Entonces, el arqueomagnetismo es muy importante también por eso. Pero tiene limitaciones. La principal limitación que tiene es la escasez de registros que tenemos. Otro problema es que tenemos a veces datos no orientados. O sea, hay veces que, por ejemplo, en cerámicas y en ladrillos que han sido calentadas a altas temperaturas, nosotros podemos hacer esta técnica. Podemos estudiar cómo fue el campo magnético en el momento en el que la cerámica se horneó, por ejemplo, o se calentó por última vez si era para uso doméstico o lo que sea, o cuando el ladrillo se creó. Pero el problema es que no sabemos dónde estaba, entonces se ha movido. Como os he dicho, el campo magnético es un vector y es importante tener localizado dónde estaba en el momento en el que ocurrieron pues, el proceso de calentamiento y enfriamiento, porque si no, no podemos orientarlo, ¿vale? Entonces, el problema con los ladrillos y las cerámicas es que nosotros solo podemos conocer de las 3 componentes que os he dicho antes, declinación, inclinación e intensidad, solo podríamos conocer la intensidad. Entonces, ahí perdemos información. Y otro problema es que hay pocos datos en el hemisferio sur y en Asia Central. Aquí os muestro unos mapas. Estos son los datos actuales que tenemos en los últimos 7.000 años. Los datos direccionales que hay arqueomagnéticos, como veis, hay poquísimos en África casi no hay nada, en Asia Central hay poquillo y en Sudamérica también hay bastante poco. En general, el hemisferio sur, incluso en Australia, no hay mucho, ¿vale? Datos de arqueointensidad hay más, porque por suerte cerámicas y ladrillos es más fácil obtener, pero aún así está bastante despoblada en comparación, por ejemplo, con la zona europea. ¿Y cómo se estudia el campo magnético terrestre en el pasado? Esto sí que os lo va a contar más en detalle Miriam. Os hago solo un pequeño spoiler aquí. Pero básicamente lo que tenemos es que hacer primero un muestreo y preparación. Para ello primero contactamos con arqueólogos que han encontrado en yacimientos, hornos, hogares o tienen cerámicas que darnos o ladrillos, etcétera. Y luego vamos nosotros y hacemos la recogida de muestras y también aprovechamos para enseñar a los arqueólogos cómo se hace esta recogida de muestras para que en el caso que haya que recogerlo rápidamente ellos también puedan hacerlo. Luego consolidamos las muestras y preparamos especímenes y vamos al laboratorio a medirlas. Medimos el magnetismo de las rocas por decimanaciones. Y luego hacemos una interpretación de los datos y cuando ya calculamos con esta interpretación calculamos los datos, tendríamos la declinación, inclinación e intensidad, que es el vector de campo magnético terrestre, asociado al material arqueológico que estemos estudiando. Entonces, hemos visto que tenemos el trabajo de laboratorio con material volcánico, arqueológico y sedimentario. Luego, esto nos genera nuestro vector de campo magnético terrestre, que son declinación, inclinación e intensidad. Y con estas 3 medidas nosotros vamos y las hacemos públicas en bases de datos, ¿vale? ¿Y qué hacemos con estos datos? Pues construimos lo que se llama curvas de variación paleosecular. Esta que os muestro es de la península ibérica de los últimos 3.000 años. Y en los puntitos con errores son los datos que teníamos en el momento de construir la curva en diferentes zonas. La curva de Iberia se construye con datos de Francia, Marruecos e Iberia y datos históricos de la zona. Entonces, veis la variación del campo, sería la curva negra con su error,
en declinación, inclinación e intensidad. Veis que el campo magnético terrestre varía muchísimo localmente también. Esto va a ser importante cuando hablemos de la datación arqueomagnética. Entonces, el campo magnético hemos visto que es un fenómeno global, obviamente tenemos campo magnético en toda la Tierra, pero tiene un marcado carácter regional. Entonces, necesitamos una gran cobertura de datos. Como habéis visto antes, en el hemisferio sur apenas hay datos. Eso es un problema cuando se intentan, por ejemplo, datar estructuras del hemisferio sur, porque básicamente no se puede hacer. Entonces, aquí os muestro algunas curvas de intensidad, bueno, es de momento dipolar virtual axial, pero básicamente tenéis que verlo como si fuera un poco la intensidad del campo magnético, ¿vale? Que os lo he explicado antes, es el módulo del vector. Entonces, veis para diferentes partes, por ejemplo, Europa Occidental, Japón, Mesoamérica, Hawái y Francia, las curvas que os he enseñado antes. Y veis que son distintas. Entonces, globalmente se ve que en los últimos años, estos del 500 después de Cristo a 2000 después de Cristo, se ve una disminución de lo que es el campo magnético terrestre, ¿vale? La parte principal del campo magnético terrestre, que es la contribución dipolar, ¿vale? Se llama así. Pero hay partes que no siguen digamos, esa tendencia global. Y eso es lo que se conoce como términos no dipolares. Y esto es fundamental porque ocurre en diferentes regiones del planeta y no en todas, como habéis visto, funciona igual. Así que tener una cobertura de datos globales es fundamental para conocer cómo es el campo magnético de la Tierra. De hecho, por ejemplo, aquí os muestro un ejemplo bastante significativo. El campo magnético sufre lo que se llaman sacudidas bruscas, ¿vale? La variación actual es de 5 a 10 microteslas por siglo, ¿vale? Bueno, pues en Europa se ven a 20, bueno, un poco mayor a 20 microteslas por siglo, pero es que en Israel, esto es desde el año 200 después de Cristo al 1400 después de Cristo, se ven aquí como dos pequeños máximos, ¿vale? Pero es que en Israel, desde el menos 1050, bueno, un poquito menos 1025, hasta menos 850 más o menos, se ven dos picos enormes que son sacudidas bruscas del campo, que llegan hasta 200 microteslas por siglo de variación. Esto es muchísimo, ¿vale? Esto se está estudiando ahora mismo porque es muy interesante tener estos cambios y para la datación arqueomagnética es fundamental, por ejemplo, porque tener este tipo de variación nos dan una clara señal de dónde, digamos, de a qué tiempo corresponde un material que veamos a lo mejor que tiene intensidades tan altas. Así que podemos dar dataciones muy precisas. Vale, el campo magnético terrestre obviamente tenemos datos dispersos por todo el mundo, entonces lo que hacemos nosotros para intentar verlo a nivel global es hacer modelos cromagnéticos, que son, bueno, reconstrucciones basadas en una cosa que se llama desarrollo en armónicos esféricos, que tiene esta expresión de aquí, y básicamente lo importante es que calculamos estos dos coeficientes con todos los datos que tenemos alrededor del planeta y en función del tiempo. Aquí os voy a mostrar una evolución temporal del campo magnético terrestre, declinación, inclinación e intensidad, siempre nuestros tres datos fundamentales desde el menos 12.000, o sea, todo el Holoceno, desde el menos 12.000 a la actualidad. Y veis que el campo no es estático, cambia muchísimo y cambia muchísimo temporalmente, pero también espacialmente. No siempre está igual. De hecho, como veis, por ejemplo, en la intensidad, que es bastante representativa, veis que, aunque es verdad que en el hemisferio norte y en el hemisferio sur tenemos máximos de intensidad, esto es porque las líneas de campo aquí están muy juntas porque son los polos, es por donde, digamos, entra la mayor parte de las partículas que vienen del espacio, etcétera, por eso se producen ahí las auroras boreales. Aquí es un máximo, la intensidad es máxima y normalmente en el ecuador es mínima, pero aún así fluctúa muchísimo, ¿vale? La configuración actual, para que os hagáis una idea de qué está pasando en el campo magnético actualmente, esta de aquí es una representación de la intensidad del reciente actual, ¿vale? Del 2019, que se hizo con el modelo geomagnético de referencia, que es un modelo que se calcula cada 5 años, ¿vale? Con los datos que hay de satélite, de observatorios, de todo lo que hay. Y tenemos esto de aquí. Entonces, como os he dicho antes, en el hemisferio norte y en el hemisferio sur, en los polos se ven los máximos de intensidad. Y luego, en el ecuador, vemos mínimos, pero vemos esta cosa de aquí. Esta cosa de aquí se llama anomalía del Atlántico Sur y es una anomalía
que es súper representativa de la época actual, pero que también dicen algunos autores que podría estar presente siempre en el campo magnético de la Tierra y ser algo recurrente. Es una zona donde la intensidad es muy baja y es especialmente importante porque los satélites que vuelan por esa zona tienen que desactivar sus sistemas para que las partículas porque es como un agujero, ¿vale?, del campo magnético. Entonces las partículas de alta energía que vienen del espacio tienen más facilidad para entrar por esa zona. Entonces pueden alterar, pues, los sistemas eléctricos de los satélites. Y pasamos ya a la parte de aplicaciones. ¿Qué aplicaciones tiene? Entonces tiene muchas aplicaciones, ¿vale? Nosotros vamos a ver algunas de ellas. Primero vamos a ir a la magnetoestratigrafía, que, bueno, es para estudiar inversiones de polaridad del campo, también es importante para datar. También los procesos dinámicos que le pasan a la Tierra, porque, como hemos dicho, el núcleo externo, digamos que es donde pasa todo. Entonces, conocer qué pasa, dónde pasa todo, es muy importante. Entonces, son estudios de geodinamos, se llama así. Luego vamos a ver que también se usa en relaciones con el clima, ¿vale? No directamente, pero es importante tenerlo en cuenta. Y también, y esta es la parte fundamental que enlaza con la siguiente charla, a las dataciones arqueomagnéticas. Vamos a empezar con la magnetoestratigrafía, que también se usa para datar a veces sedimentos y se ha usado también en el campo de la arqueología. El campo magnético terrestre es muy variable, pero es que es variable a muchas escalas. A escalas altas, a escalas de tiempos geológicos, vemos que existen inversiones del campo. Es decir, nuestro campo, que ahora tiene el polo norte en el sur y el polo sur en el norte, no ha estado así siempre. A veces ha estado con el polo norte en el norte y con el polo sur en el sur. Y eso se llama polaridad invertida. A la nuestra se la llama polaridad normal. Y estos cambios, estas inversiones del campo magnético, han ocurrido desde, aquí os lo muestro, ¿vale? Se ven polaridad normal en negro e invertida en blanco. Y se ven desde el Cretácico, ¿vale?, hasta la actualidad. Entonces, como podemos ver, es muy variable. Hay momentos en los que la misma polaridad ha durado muchísimo, otras veces en que ha cambiado constantemente. Entonces, esto es importante también a la hora de hacer dataciones. Por ejemplo, si tú encuentras, por ejemplo, no lo sé, cualquier cosa, una mandíbula de, no sé, no sabes datarlo, una mandíbula de algo y no sabes datarlo. Si tú coges el sedimento en el que está eso y ves una determinada secuencia que corresponde con una secuencia ya conocida de inversiones de polaridad, puedes determinar la edad más o menos, bueno, no exacta porque tienen error, pero la edad más o menos en la que se produjo, en la que vivía esa persona o ese animal o lo que sea que estaba en esa zona, ¿vale? Así que también es importante desde ese punto de vista. Y bueno, en la actualidad os he dicho que hay una anomalía que se llama anomalía Atlántico Sur. Esto es una curiosidad para que lo sepáis simplemente. Y la intensidad del campo magnético actual está disminuyendo. Entonces, mucha gente se pregunta si vamos hacia una inversión del campo, si va a pasar algo. Entonces, bueno, lo suyo es compararlo, porque esto es lo que se ve desde el año 1400 hasta el 1900, lo suyo es compararlo con un registro un poquito más largo. Entonces, si lo comparamos con lo que le pasa al campo entre el menos 8000 y el 2000, nosotros estamos aquí. Ha habido valores de intensidad mucho más bajos en el pasado. Entonces, bueno, podemos decir que estamos lejos todavía de una inversión del campo, pero es verdad que el campo lleva disminuyendo bastante tiempo. Pasamos ahora a la aplicación geodinámica, ¿vale? ¿Qué le pasa al núcleo de nuestro planeta, al núcleo externo? Y nos encontramos mapas como estos. ¿Estos mapas qué son? Bueno, estos mapas son representaciones de lo que le pasa al núcleo externo en su frontera con el manto, ¿vale? Como sabéis, como os he dicho antes, vamos, el campo magnético se genera en el núcleo externo y se propaga hacia la superficie, ¿vale? Pues en la frontera manto-núcleos se producen lo que se denominan parches de flujo inverso y normal. Entonces, son los colores que veis en esta imagen, ¿vale? Esto, los naranjas son negativos, serían parches negativos, y los verdes serían parches positivos o zonas positivas, ¿vale? Entonces, veis aquí, por ejemplo, unos mapas desde el año 1400 a la actualidad y veis que se destacan como dos lóbulos, ¿vale? Lo lógico es que tuvieras en la parte del hemisferio norte un solo color, el naranja, y en la parte del hemisferio sur otro color único, el verde.
¿Qué pasa? Que tenemos aquí una cosita de otro color, ¿vale? Pues esta cosita de otro color, recordad que estamos a profundidades muy profundas de la Tierra, ¿vale? Esta cosa de otro color es lo que se llama un parche de flujo inverso. Y esto nos da idea de cómo se ha creado un poco la emergencia de la anomalía del Atlántico Sur, la anomalía que os he contado antes. Que lo que le pasa básicamente no sale esporádicamente por nada, sino que en el núcleo se ve que hay zonas en las que la polaridad que le correspondería no existe, existe la contraria, y eso hace que se debilite el campo en esa zona, ¿vale? Entonces, esto solo es un poco para que veáis el tipo de aplicaciones que se pueden hacer con los datos que se pueden obtener de campo magnético. Esto todo está hecho con datos arqueomagnéticos, es decir, con datos que provienen de yacimientos arqueológicos. Y también podemos modelar las inversiones, ¿vale? Veis aquí dos colores, veis que primero el naranja está arriba, el azul está abajo, y ahora vais a ver un modelo que permite ver una de estas inversiones. Entonces, también todo se hace con modelos geomagnéticos que se utilizan como condiciones límite, es decir, los datos arqueomagnéticos son fundamentales, datos que provienen de yacimientos arqueológicos nos permiten conocer el campo magnético en el pasado y también la parte más así matemática o más de modelar, que nos hacen ver cómo era el campo magnético y entender realmente cómo se genera este campo. Bueno, ya estamos acabando. Quiero contar también un poco la relación con el clima, porque siempre llama como mucho la atención, y para que veáis un poco por qué el campo magnético tiene relación con el clima, en qué se basa eso. Bueno, pues cuando os he dicho que entran partículas, ¿no?, que vienen del Sol y que nuestro campo magnético nos protege, ¿vale? Pues para reconstruir cómo era la actividad solar, bueno, la irradiancia solar total, se utilizan archivos tipo berilio 10, carbono 14, que se depositan en la superficie de la Tierra. Entonces, según el ritmo de producción de estos isótopos, tú puedes determinar cómo era la irradiancia solar total, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esa irradiancia solar total no solo depende del Sol, también va a depender de lo que llegue a la Tierra, y lo que llega a la Tierra depende también de cómo sea el campo magnético terrestre. Entonces, cuanto más fuerte sea nuestro campo magnético, menos de estas partículas que luego generan estos isótopos van a poder entrar, entonces tendremos una producción menor. Para poder corregir esto y que las reconstrucciones que luego se hacen de irradiancia solar total sean correctas, se tiene que tener en cuenta también la variabilidad temporal del campo magnético terrestre. Y para hacer esto se usan reconstrucciones de nuevo de campo magnético terrestre, es decir, basadas en datos arqueomagnéticos, es decir, todo viene de lo mismo, de yacimientos arqueológicos, y poder colaborar con arqueólogos para que nos proporcionen datos para poder conocer todo esto, que parece indirecto, pero realmente es muy importante. Entonces, bueno, pues este es un ejemplo que os enseña eso. Estas son diferentes reconstrucciones del campo y su variabilidad en función del tiempo, ¿vale? Y veis que son muy distintas, cada una es distinta. Bueno, la que más variabilidad tiene está basada en datos arqueomagnéticos, ¿vale? En datos que provienen de yacimientos arqueológicos. Entonces, si tenemos cada vez más datos, podemos construir mejores curvas, mejores modelos de campo magnético, y podemos ayudar a reconstruir mejor la irradiancia solar total, que luego se utiliza para determinar cómo era el clima en el pasado, ¿vale? Y por último llegamos, yo creo, a la parte que más os interesa, que es la relación de la arqueología con el campo magnético terrestre. Aquí os muestro un mapa de la zona de toda Sudamérica en realidad, centrándonos un poco en la zona de Argentina, porque era un trabajo que desarrolló Miriam, que seguramente os contará algo en la siguiente charla. Entonces, bueno, la idea era desarrollar nuevas curvas regionales en Latinoamérica. El problema es que la cantidad de datos que hay en Latinoamérica no es muy alta, de hecho es bastante baja. Y sobre todo direccionales. Estos son de intensidad, pero direccionales hay muy pocos. Entonces, aquí os muestro algunos modelos, reconstrucciones globales, y como veis, ninguno sigue lo que hacen los datos, ¿vale? Entonces, claro, los modelos no hacen lo que hacen los datos, porque no había datos para reconstruir lo que le pasaba al campo en esta parte, ¿vale? Entonces, conocer en todas las regiones del mundo cómo era el campo magnético terrestre en el pasado es muy importante, como yo creo que podéis ir viendo a lo largo de la presentación.
Entonces, el problema fundamental, obviamente en esta parte es que hay más datos, pero el problema fundamental está en el pasado. O sea, los datos más antiguos, primer milenio, segundo milenio, casi no hay en Sudamérica. Como podéis ver, hay como 2 de Ecuador y 1 en Chile, ¿vale? Y esto de intensidad, que es donde más datos se supone que hay. Entonces, como veis, es un problema. De hecho, por ejemplo, este mínimo, casi ningún modelo es capaz de reproducirlo y no llegar de hecho, llegar a este nivel ni siquiera, vamos, no se llega. Y bueno, con todo esto, ¿qué quiero contaros? Bueno, quiero contaros un poco cuál es la relación de la arqueología con el magnetismo fundamental. ¿Por qué es importante nuestra relación? Bueno, pues es que el campo magnético, conocerlo bien, nos puede ayudar luego a datar estructuras. Por ejemplo, si tenemos datos aquí, ¿vale? En la zona de Portugal, y sabemos la declinación y la inclinación de por ejemplo, de un horno. Cogemos datos de un horno, que no saben por ejemplo, los arqueólogos nos dicen, nosotros no sabemos la edad de este horno, nos gustaría saberlo. Y aquí, por ejemplo, se conoce muy bien, la región europea se conoce bastante bien cómo era el campo magnético terrestre en el pasado, ¿no? Entonces nosotros cogemos los datos, cogemos las muestras, las llevamos al laboratorio y, por ejemplo, podemos calcular la declinación y la inclinación. Con esto la pintamos en nuestros mapas. Esto sería la curva de cómo varía el campo magnético terrestre en el pasado, declinación e inclinación, ¿vale? En la zona, desde el -1000 al 2000, 1900. Y estos serían nuestros datos de declinación tomados en el laboratorio, ¿vale? Los pintamos. Por ejemplo, aquí sería 62 grados de inclinación y aquí sería como 1 o 2 grados de declinación, ¿vale? Con su error. ¿Qué hacemos? Vemos dónde coinciden estos datos en nuestras dos curvas y nos salen estas probabilidades, que son probabilidades de densidad de probabilidad de que coincidan, ¿vale? Entonces, veis, lo podéis ver a ojillo. Aquí en esta zona es donde más coinciden, por lo tanto aquí habrá un máximo, aquí también coincide, con lo cual habrá máximos, y aquí igual, aquí coinciden, habrá máximos, aquí también coinciden y habrá máximos. Luego, ¿qué se hace? Se suman estas dos probabilidades y se ven cuándo son coincidentes estas dos probabilidades. Y aquí, por ejemplo, vemos que son coincidentes en 3 tramos de edad distintos. Y aquí es cuando entra un poco también los conocimientos que tengan los arqueólogos de su propio yacimiento, obviamente, porque a lo mejor a nosotros nos salen unas dataciones que no tienen sentido porque a lo mejor se sabe que tienen que ser de, yo qué sé, del siglo II a.C. y nos salen de la actualidad, pues eso no puede ser. Se descartan las que no sean posibles y se obtiene una datación que sí que es posible con un error asociado. En este caso tendríamos una datación del año, nuestro horno sería del año 205 a.C. con un error de más o menos 234 años. Este error es bastante grande, pero cuanto más se conoce el campo magnético terrestre, más podemos reducir este error, sobre todo en momentos en los que es muy variable, se podrían obtener dataciones bastante precisas. Y bueno, por mi parte, esto sería todo. Esto se hizo con un programa que está abierto, que se puede utilizar, ¿vale? Está programado en MATLAB, así que si os animáis a probarlo, pues también, si necesitáis ayuda, sabéis dónde estamos. Y nada, muchas gracias por su atención. Y bueno, dejo ahora el espacio a Miriam, que nos hablará un poco más en detalle de esta parte de aquí de la data.